En Chile, al menos 3 de cada 10 mujeres han sido víctimas de violencia por parte de algún familiar, pareja o expareja. El problema es que gran parte de ellas deciden no denunciar y quienes lo hacen se sienten desvalidas ante una legislación que no las protege. Pese a ello, el Senado ya está trabajando en un proyecto que incorporará el control telemático para lograr que las medidas cautelares efectivamente se cumplan. Todo esto y más en este especial de Senado Noticias. ¿Cómo están? Bienvenidos a este especial de Senado Noticias. Ya lo veíamos ahí los titulares, toda esta gran cantidad de mujeres que pese a ser víctimas de violencia intrafamiliar simplemente deciden no denunciar. Lo peor es que cuando uno les pregunta por qué no lo hacen, dicen, bueno, porque sencillamente la justicia no nos protege. Lamentablemente en esto tienen toda la razón. Por eso es que entonces el Senado ya está trabajando en una herramienta que será fundamental para hacer frente a este tipo de situaciones tan lamentables en nuestro país. Pero antes de irnos de lleno con este proyecto, me gustaría que viéramos una nota que fue preparada por el periodista Rodrigo Cruz, importantísima, que tiene que ver con este llamado que hace el senador Hernán Larraín a colocar dentro de las prioridades nacionales el mejoramiento de las condiciones de los internos de las cárceles de nuestro país y también, por supuesto, de los funcionarios que trabajan en ellas. Todo esto después de una visita realizada a la ex penitenciaría de Santiago. Los invito a revisar la siguiente nota. Como una gran deuda pendiente de país, denominó el senador Hernán Larraín a la falta de mejoramiento de las condiciones que se viven en las cárceles chilenas, hacinamiento y precariedad que viven tanto los internos como los funcionarios de gendarmería, que no permiten una verdadera rehabilitación. De hecho, un 60% de los internos que pasaron por la ex penitenciaría de Santiago reincidirían sus delitos, tareas a mejorar que según el legislador deben ser colocadas de una vez por todas dentro de las prioridades nacionales. Si queremos prevenir la comisión de delitos, no solamente pensemos en las calles, en los barrios, con buenas luces, con buenos carabineros. También pensemos en estos lugares que si trabajamos bien a quienes están recluidos de libertad, puedan tener en esa una oportunidad para rehabilitarse y para volver a insertarse debidamente en la sociedad. Especial mención hizo el parlamentario respecto a aquellos internos con enfermedades terminales o de avanzada edad, a quienes según el legislador, sin importar el delito ni el lugar de reclusión, se les deben respetar sus derechos humanos. Aquí no depende del tipo de delito o del lugar de reclusión. Aquí lo que dicen los derechos humanos a nivel internacional es que las personas con enfermedades terminales o las personas con edad muy avanzada no deben cumplir sus penas en la cárcel, deben cumplir sus penas en arresto domiciliario o en otras condiciones más dignas y humanas. Otro de los problemas revisados por el parlamentario es la situación de los internos transexuales, a quienes no se le ha realizado su cambio de género en el registro civil. Por ejemplo, aquellos que se consideran mujeres, pero que para los efectos legales son hombres, por los que sufren discriminación por parte de los demás internos. Por último, el legislador señaló que también realizará visitas a centros de menores con el objetivo de seguir insistiendo en mejorar las condiciones de los centros de reclusión, tanto para los internos como para los funcionarios de Gendarmería y del Sename. Interesante entonces el llamado que hacía el senador Hernán Larraín en torno a mejorar las condiciones de los internos de las distintas cárceles de nuestro país, especialmente considerando el gran hacinamiento que hay en cada una de ellas y que lamentablemente ha quedado de manifiesto en situaciones terribles como por ejemplo el incendio de la cárcel de San Miguel. Un tremendo tema para nuestro país que va a seguir dando que hablar de aquí en adelante. Y ahora sí nos vamos de lleno con este proyecto que fue presentado por la senadora Adriana Muñoz, una moción de esta legisladora que vamos a conocer desde ya. Desde fines del 2014 en nuestro país se comenzó a utilizar el sistema de monitoreo telemático. Vale decir que a través de tobilleras o también de brazaletes, Gendarmería de Chile tiene la posibilidad de controlar todos los movimientos de los condenados y de alguna u otra manera saber dónde se encuentran geográficamente. Ahora, ¿cómo funciona esto? El condenado tiene que usar un brazalete o eventualmente una tobillera, cualquiera sea de los dos casos, y mientras que el inmueble o el domicilio donde tiene que cumplir esta pena, entonces allí se instala un sistema de radiofrecuencia, que es un dispositivo muy parecido al que se instala en los sensores de movimiento cuando uno contrata, por ejemplo, armas de seguridad. Y este sistema de radiofrecuencia envía una información al dispositivo que es utilizado por el condenado, y este a su vez envía una señal entonces a la central de monitoreo que es controlada por Gendarmería de Chile.
En esta primera etapa se aplicó esta medida solo a aquellas personas condenadas a reclusión parcial o domiciliaria, ya sea diurna o nocturna, total o solamente durante los fines de semana. Y en una primera etapa también fue muy aplaudido, fue algo bastante valorado, pero lo peor de todo esto, o lo lamentable, mejor dicho, de esta medida es que esto no fue incorporado para el cumplimiento de medidas cautelares. Medidas cautelares que tienen tres objetivos importantísimos. Uno de ellos es asegurar la existencia de bienes para una eventual reparación. La segunda es velar por la seguridad de los procedimientos investigativos. Y la tercera, que es quizás la más importante, que es velar por la seguridad de la sociedad y también, por supuesto, de las víctimas. Para este último objetivo hay varias medidas cautelares, pero hay una que es tal vez la más conocida por todo el país y que es, por ejemplo, la prohibición de acercarse a la víctima o a su familia. Pero para que esto se cumpliera, tendría que haber una patrulla de carabineros prácticamente de manera constante, de punto fijo en las afueras del domicilio de la víctima para evitar que la persona se acerque a ella y le pudiera agredir, le pudiera hacer algo tanto a ella como a su familia, y es algo que es realmente inviable. El problema es que esto repercute fuertemente y negativamente, especialmente en aquellas mujeres que se atreven a denunciar y que, habiendo denunciado, entonces el juez o el tribunal en cuestión establece medidas cautelares, especialmente esta medida de la que comentábamos en un comienzo respecto a no acercarse a la víctima, y al no haber nada que lo controle o que le vigile, finalmente este tipo vuelve a ella, la agrede, vuelve a cobrar venganza, y se trata de venganzas que no siempre son solamente una discusión. Posteriormente a esa discusión pasa una golpiza e incluso finalmente terminan en hechos tan lamentables como los femicidios, vale decir, el asesinato de la mujer. De hecho, esa es la gran razón por la que, según los datos entregados por el CERNAM, las mujeres se demoran un promedio de 7 años, incluso 7 años, en denunciar que son víctimas de violencia intrafamiliar. Incluso hay cifras todavía más graves y más preocupantes, porque solamente un 12% de las mujeres denuncia haber sido víctimas de agresiones sexuales por parte de sus parejas o de sus exparejas, y de ese 12%, que ya es poquísimo, que es bajísimo, el 67% desiste de continuar con acciones legales. Esto porque muchas veces se lo hacen por vergüenza, obviamente, a tener que contar lo que les pasó, pero la gran mayoría lo hace porque sabe que el juez va a decretar medidas cautelares y que van a hacer que su pareja se enoje todavía más y que eventualmente las pueda agredir tanto a ellas como a su familia, y nadie, absolutamente nadie, las va a proteger durante todo este proceso. Y en estos casos, todas las campañas y todos los llamados que hacen las autoridades a hacer las denuncias correspondientes donde sea necesario, todo esto se transforma en letra muerta. Por ello es que entonces la senadora Adriana Muñoz presentó una moción que busca incorporar una medida especial en favor de las víctimas de violencia intrafamiliar, y además también de facultar al tribunal, en los casos calificados indudablemente, a controlar su cumplimiento mediante el monitoreo telemático. Conversamos con ella para saber un poco más sobre esta iniciativa. Los invito a conocer sus impresiones. El propósito es prevenir la violencia intrafamiliar, prevenir los femicidios, haciendo efectivas las leyes que nosotros mismos hemos aprobado en este Parlamento, en la ley de violencia intrafamiliar, las 2 leyes, y además la ley de femicidio. Lo que nosotros buscamos es que la potestad que hoy día tiene el juez de otorgar cautelares sea reforzada a través de este sistema de monitoreo, que pueden ser tobilleras, pueden ser un botón de pánico, con el propósito de que la medida cautelar sea efectiva. Porque hoy día las mujeres denuncian a los tribunales de familia, el juez, de acuerdo al nivel de riesgo de la denuncia, otorga una cautelar, va a decir una medida de protección a la víctima, diciendo, mire, que no se acerque el agresor ni a la casa, ni al colegio, ni donde estudia. Sin embargo, hoy día igualmente lo hace, terminando aquello en femicidio. Y lo hace porque no hay personal de carabineros, no hay dispositivos que permitan que esta medida sea controlada y sea efectiva. Claro, ahí veíamos a la senadora Adriana Muñoz, autora de esta iniciativa legal, que han reforzado un poco lo que ya comentábamos anteriormente respecto de esta desconfianza que existe en las mujeres para poder denunciar, y por supuesto una desconfianza hacia una justicia que no las protege ni a ellas ni a sus familias. Ahora, usted se preguntará si esto ya existía. ¿Cuál es la gran diferencia con lo que propone esta iniciativa legal? Bueno, la gran diferencia es que hasta ahora el control de monitoreo telemático se aplica solamente en caso de personas que ya han sido condenadas.
Con este proyecto se le da la facultad al tribunal de que, habiendo circunstancias que permitan prever que se darán hechos de violencia durante la etapa de investigación, el juez pueda establecer el monitoreo telemático para las medidas cautelares, es decir, antes de que haya un culpable. Porque en el fondo en este tipo de casos la idea no es saber dónde está este eventual culpable, sino más bien que no se acerque a la víctima. Por lo tanto, ¿qué establece esta iniciativa? ¿Qué establece este proyecto? Primero, que la resolución judicial que imponga la medida cautelar de no acercarse a la víctima se precise claramente la identificación de la unidad policial que velará por su cumplimiento, y además se podrá ordenar entonces, como lo comentábamos en un comienzo, el control de este cumplimiento de esta medida cautelar a través del sistema de monitoreo telemático. Lo segundo es que este sistema de supervisión electrónica podrá consistir en el monitoreo telemático, vale decir a través del brazalete o a través de la tobillera, y también podrá ser en una aplicación para el teléfono móvil de botón de pánico, o también en una plataforma web o cualquier otra tecnología análoga que permita a la policía tomar conocimiento del quebrantamiento de esta medida cautelar en estos casos. Y también finalmente, para un efectivo cumplimiento del sistema de supervisión electrónico, mejor dicho, el Ministerio Público y también la Gendarmería van a tener que celebrar ciertos protocolos de acción interinstitucionales. Y finalmente también se va a permitir decretar la libertad vigilada intensiva a los condenados por el delito de maltrato habitual establecido en la Ley de Violencia Intrafamiliar. Varias disposiciones entonces que esperamos sean realmente una ayuda para todos estos casos que son tan lamentables y que muchas veces incluso terminan en femicidios. Y sobre esto precisamente conversamos con el senador Hernán Larraín. Escuchemos sus declaraciones. Es una medida concreta, efectiva, que esperamos ayude a proteger a las víctimas. Y obliga también a la coordinación institucional de Gendarmería, las policías, el Ministerio Público y los tribunales para asegurar que el sistema funcione. Y el juez tendrá que estar encima de ello para hacerle seguimiento y controlar la factibilidad de este sistema. Es algo muy positivo, creo yo. Es una manera como las mujeres se van a sentir más protegidas, porque los que puedan ser agresores, o porque lo hayan sido, o porque hayan sido amenazadores de ello, van a estar vigilados y se va a asegurar que las acciones de violencia que ellos puedan cometer no se verifiquen o se puedan evitar con la debida anticipación. Ojalá que tal como lo decía el senador, esto efectivamente ayude a terminar con hechos de violencia extremos en nuestro país, pero también a incitar a que quienes están siendo víctimas de violencia intrafamiliar que se atrevan a denunciar, y con la convicción y la confianza de que van a ser protegidas. Ahora, para esto usted se puede dirigir directamente a una unidad de Carabineros de Chile, poner la denuncia, y en un plazo de 24 horas Carabineros le informará a la autoridad judicial o a la persecutora penal respectiva, la que va a disponer entonces medidas de protección inmediatas. También puede llamar al Ministerio de la Mujer en forma directa al 800-104-008. Repito, 800-104-008, tal como ya lo está viendo entonces en la gráfica, donde lo van a ayudar, la van a asesorar para saber dónde ir, a dónde acudir, qué puede hacer. Todo eso se lo van a informar a través de este call center. Y bueno, si se trata de una emergencia, también puede obtener ayuda llamando directamente a Carabineros al 149. Inmediatamente ellos llegarán hasta el lugar de los hechos para prestarle la ayuda que usted necesita. Pero ante todo, lo más importante es no olvidar nunca que siempre existe una posibilidad, siempre existe una mano amiga que de alguna manera nos puede ayudar, ya sea a través de estas vías o alguien que nos pudiera ayudar de alguna u otra manera, pero siempre existe la posibilidad de salir de este verdadero infierno que viven muchas mujeres en nuestro país. Si quiere conocer más detalles respecto a este proyecto de ley presentado por la senadora Adriana Muñoz, puede ingresar a nuestro sitio web www.senado.cl. El boletín que usted debe ingresar para conocer más detalles es 9715-07, 9715-07, y ahí está la totalidad de este proyecto con todos los detalles para que usted los conozca, y también, por supuesto, notas explicativas para conocer más en profundidad toda esta iniciativa legal de la senadora Adriana Muñoz. tv.senado.cl es el lugar donde usted tiene que dirigirse para conocer toda la programación que hemos preparado para ustedes aquí en TV Senado. Y si hay dudas, periodistas tvsenado@senado.cl, y de a poco iremos respondiendo cada una de sus inquietudes. Gracias por acompañarnos y que tengan un excelente día.